Hola, ahora sí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Hoy día nos toca el placer de escuchar la presentación de la estudiante Paula Pérez, que nos va a presentar el resumen del trabajo que hizo para obtener el título de ingeniera civil en informática, que es titulado Evaluación de experiencia usuaria de personas de la tercera edad con la aplicación móvil para emprendimientos de mujeres aliadas. Y hoy día, en esta presentación, nos acompaña la doctora Andrea Vázquez, que es parte del comité de la memoria de verificación, junto con quien les habla, Claudia López, que soy y tuve el placer de ser de profesora de guía de Paula Pérez. Y entonces lo que va a pasar ahora es que vamos a escuchar por 25-30 minutos la charla de Paula, para luego hacer unas preguntas de parte del comité. Luego va a haber preguntas en lo público. Y finalmente vamos a retirarnos con Andrea, vamos a deliberar y vamos a informar el resultado de la evaluación de la defensa de título de todo. Con eso dicho, le dejo el micrófono virtual o imaginario a Paula para que nos pueda contar de su trabajo. Buenas tardes, profesoras y asistentes. Hoy les voy a presentar sobre mi memoria titulada Evaluación de experiencia usuaria de personas de la tercera edad con la aplicación móvil para emprendimiento de mujeres aliadas. Inicialmente detallaré sobre el contenido que hablaré más adelante. En un inicio contextualizaré el problema, luego definiré el marco conceptual, posteriormente hablaré sobre la propuesta de solución y el proceso para finalizar con la validación y las conclusiones. Al año 2021, las personas de la tercera edad componían el 10% de la población total mundial. Al año 2017, esta constituía 2 millones de personas en Chile, es decir, un 14,4% de la población a esas fechas. El INE estima que al año 2035 esta cifra alcanzará un 18,9% de la población total del país. Ahora, por la pandemia, los servicios se han digitalizado. Sin embargo, parte importante de nuestra sociedad, que son los adultos mayores, no han podido adaptarse a ellos también, como el resto de los grupos. La tendencia de smartphones a la tercera edad, sin embargo, aumentó de un 4,43% del año 2013 al año 2019. Pese a ello, los adultos mayores todavía se consideran a sí mismos como personas con escasas habilidades tecnológicas, y pese a que el uso del teléfono celular es el que presenta mejor desempeño para este grupo etario, aún así se evalúa con una nota 4 en una escala de 27, lo que es bastante bajo en comparación al resto de los grupos etarios. Además, el 11% de los adultos mayores solamente utilizan su teléfono para realizar trámites, siendo que lo que más lo usan es para hablar con otras personas o por WhatsApp. Y el 31% solamente declaró ser capaz de realizar trámites por internet por sí mismo, en contraposición a un 60% que dice necesitar ayuda de otra persona y un 8% que dice no tener a nadie y necesitar ayuda de otra persona. Como mencionan Watson et al., los adultos mayores presentan cambios psicológicos, cognitivos y psicomotores, por lo que es necesario el replanteamiento a la hora de diseñar interfaces de usuarios por este grupo. Este replanteamiento debe considerar que los adultos mayores son un grupo heterogéneo y que también son un grupo que está interesado en aprender a usar tecnologías y en usarlas, a diferencia de los diseños tradicionales, como son, por ejemplo, los celulares para adulto mayor, que al final son celulares que quitan funcionalidades para que los puedan usar en vez de tratar de ayudarlos a usar las funcionalidades que tienen los teléfonos actuales. Entonces, como objetivo de esta memoria, se busca evaluar experimentalmente y con métodos centrados en personas, interfaces usuarias alternativas para facilitar la interacción de personas de la tercera edad con aplicaciones móviles de apoyo al emprendimiento. Para ello se mencionan 3 objetivos específicos. El primero, identificar los problemas que afectan a las personas de la tercera edad al utilizar aplicaciones móviles mediante métodos centrados en personas. El segundo, diseñar e implementar experimentos con personas de la tercera edad para evaluar interfaces alternativas en aplicaciones móviles de apoyo al emprendimiento. Y en tercer lugar, analizar los resultados obtenidos en la experimentación
para generar recomendaciones para el diseño de la aplicación móvil para el emprendimiento de mujeres aliadas. Primero, tenemos que definir sí, qué es aliada y qué es el diseño centrado en personas. Aliadas es un proyecto financiado por la UNID, desarrollado por un equipo de miembros de la comunidad universitaria liderado por la profesora Claudia aquí presente, que busca crear una aplicación móvil de apoyo al emprendimiento de mujeres que favorezca la equidad, dando visibilidad a emprendedoras locales y microempresarios. Las emprendedoras de la tercera edad forman parte importante de las emprendedoras, justamente. Entonces, por esto es importante para Aliadas tener una interfaz inclusiva que considere este grupo etario. El diseño centrado en personas, por otro lado, es un enfoque de desarrollo que tiene como pilar fundamental al usuario, sus necesidades y sus requerimientos. Es por esto que también lo hace un muy buen paradigma en el fondo para diseñar interfaces inclusivas, justamente. La ISO 13407 describe 5 etapas del diseño centrado en personas que conforman este proceso iterativo. Estas componen, en primer lugar, planificar el proceso centrado en personas. Aquí se definen los objetivos principales, los criterios de actuación. La siguiente etapa consiste en comprender y especificar el contexto de uso. Aquí se identifican quiénes son los stakeholders y quiénes son los usuarios. Bueno, sus metas, objetivos y también las cosas que los afectan. La siguiente etapa, especificar usuarios y requerimientos organizacionales, es la etapa más crítica, porque en esta se identifican en el fondo las características de los usuarios y cuáles son sus requerimientos. En esta etapa es donde se hace el levantamiento de requerimientos, que es lo que se va a usar en las etapas siguientes para evaluar los diseños. Las siguientes 2 etapas funcionan de manera iterativa, donde se generan soluciones de diseño, ya sean prototipos de baja o alta fidelidad, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el proyecto, y se evalúa cada uno de estos diseños si es que cumple con los requerimientos que se definieron anteriormente. Entonces, se propone entonces evaluar experimentalmente y con métodos centrados en personas, interfaces usuarias alternativas para facilitar la interacción de personas de la tercera edad con aplicaciones móviles de apoyo al emprendimiento, específicamente con Aliadas. El proceso constó de las 5 etapas mencionadas anteriormente. Dentro de ellas se usaron los primeros métodos Statement Starter y Abstraction Laddering para evaluar el alcance del problema. Luego, en la etapa de comprender y especificar el contexto de uso, se hicieron entrevistas a personas de la tercera edad y se realizaron observaciones a registros civiles y ferias de emprendimiento para finalmente esta información analizarla a través de un Affinity Diagram o diagrama de afinidad. Luego, de esta información obtenida, se identificaron a los usuarios a través de los métodos personas y escenarios y se generaron posteriormente soluciones de diseño, donde a través del camp sorting se genera una nueva propuesta de navegación para la aplicación aliada. Un primer testing se hizo exploratorio de la aplicación aliada y de aplicaciones de e-commerce para ver cuáles eran las principales problemáticas que tenía la tercera edad al enfrentarse a este tipo de interfaz, y de ello se generaron un prototipo de baja fidelidad y de alta fidelidad que fueron evaluados con testing de usabilidad. Entonces, en la primera etapa de planificar el proceso centrado en personas, se realizó el método Statement Starter, que consiste en reformular los principales problemas que afectan a la tercera edad como preguntas, de la forma como podríamos nosotros, para verlo como oportunidades más que como problemas. Y de ello se escogió la pregunta: ¿cómo podemos hacer que las personas de la tercera edad puedan utilizar las aplicaciones móviles de manera efectiva y satisfactoria? Esto se escogió como problema starter para el siguiente método de Abstraction Laddering, que consiste en evaluar el nivel de abstracción del problema a través de las preguntas ¿por qué y cómo? Las preguntas ¿por qué? Hacen que esto sea más general, es decir, suben la escala de abstracción, y las preguntas ¿cómo? Hace que esto sea más específico, es decir, baja la escala de abstracción. Y de las preguntas generadas se seleccionó como problem statement cómo podemos diseñar aplicaciones móviles inclusivas. Pero
¿Qué definimos por aplicación móvil inclusiva? La National Digital Inclusion Alliance define la inclusión digital como las actividades necesarias para garantizar que todas las comunidades e individuos, inclusive los más desfavorecidos, tengan acceso a y puedan utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Además, define 5 criterios que caracterizan esta inclusión digital. Estos son servicios de Internet asequibles y robustos, dispositivos con acceso a Internet que satisfacen las necesidades del usuario, acceso a capacitación digital, soporte técnico de calidad, y con la que se trabajará en esta memoria es aplicaciones y contenido online diseñado para empoderar y fomentar la autosuficiencia, colaboración y participación. La siguiente etapa consistió en comprender y especificar el contexto de uso. En esto se realizó 15 entrevistas a mujeres y hombres entre 56 y 94 años con una edad promedio de 70 años. El 80% de estas personas entrevistadas tenía más de 60 años y el 73,3% de las personas entrevistadas son mujeres. Inicialmente se hizo una entrevista piloto a 3 personas que consistía en 15 preguntas y luego se sacaron 2 de estas preguntas porque no aportaban en el fondo información. Luego se realizaron 3 observaciones y 2 entrevistas in situ en registros civiles y 4 observaciones y 5 entrevistas in situ en ferias de emprendimiento. Se escogieron registros civiles porque son lugares, son servicios fundamentales a los que asisten personas de todas las edades. Entonces, era una oportunidad perfecta, por ejemplo, para preguntar o para observar a adultos mayores por qué habían escogido en el fondo ir presencialmente y no usar la alternativa digital. Por el otro lado, en las ferias de emprendimiento, las emprendedoras son las usuarias de aliadas y por lo tanto era muy importante observar justamente a emprendedoras de la tercera edad. Las entrevistas in situ realizadas en el registro civil fueron no estructuradas, es decir, una conversación casual con las personas, mientras que las 5 entrevistas a emprendedoras fueron semi-estructuradas. Estas observaciones se hicieron siguiendo el método Lyon-Duval, que consiste en, al igual que una mosca en la pared, ver el comportamiento de las personas sin que noten que uno está ahí para en el fondo no interferir con su normal comportamiento. Y después de realizar las entrevistas fue que me acerqué a hacer, o sea, las observaciones fue que me acerqué a realizar las entrevistas. Las observaciones también siguieron, se anotaron según la metodología AIU, que los divide en actividades en torno a interacciones, objetos y usuarios, y las entrevistas fueron anotadas siguiendo ordenadas por necesidades, problemas, observaciones, oportunidades y hipótesis. De esta información extraída de las entrevistas y de las observaciones, se generaron diagramas de afinidad. Los diagramas de afinidad consisten en anotar todas estas observaciones en post-it y luego ordenarlos de manera lógica encontrando patrones o clases para obtener insights del observado. Primeramente se hizo un diagrama de afinidad para las primeras entrevistas, luego un diagrama de afinidad para las observaciones y las entrevistas in situ, y luego un diagrama de afinidad combinando ambos diagramas, que es el que se ve aquí, que se compone de 12 clústeres. De aquí escogí las quotes más representativas, solo para en el fondo recalcar qué tan heterogénea es la población de la tercera edad, porque por ejemplo, por este lado tenemos gente que dice, ¿qué más se puede cambiar cuando todo está más moderno, más cómodo, o uno como es mayor ha tenido que aprender a usar otro tipo de aplicaciones como Meet o Zoom? Es decir, gente que ya usaba aplicaciones móviles, ya entró en el fondo del mundo de la tecnología. Sin embargo, por otro lado, hay gente que dice, hacer transferencias bancarias, no estoy capacitado para eso, o nos sentimos súper analfabetos en ese sentido. Es decir, gente que se siente excluida de este mundo digital y que además ha generado cierta aversión o fobia al mundo digital. La siguiente etapa entonces consistió en especificar al usuario sus requerimientos organizacionales a través del método personas y escenarios. Se identificaron 4 grupos de usuarios. Estos se caracterizaron principalmente por su experiencia usando aplicaciones móviles y por su interés usando aplicaciones móviles, ya que se encontraron personas que en verdad no querían usar aplicaciones móviles, no sienten interés en utilizarlas.
De estas se organizaron en cuadrantes, justamente dependiendo de su interés y de su experiencia. A estas personas se les asignó una dificultad y un valor. La dificultad es una forma cualitativa de decir qué tantos recursos o tiempo o qué tan costoso es resolver las problemáticas de estos usuarios. Y el valor es lo que a mi criterio personal es qué tan valioso es resolver estas problemáticas para esas personas y para su entorno. Bueno, es un poco evidente notar que las personas que tienen menos interés naturalmente van a obtener un menor valor, porque podríamos hacer una solución para ellos, pero no significa que la vayan a aprovechar o que la vayan a usar. Por lo tanto, se escogieron las dos personas de arriba para solucionar en el fondo este problema. Además que solucionando el problema de las personas de arriba también pueden verse beneficiadas las otras. Entonces luego se generaron soluciones de diseño para estas personas. Inicialmente se hizo un card sorting presencial a 5 emprendedoras de la tercera edad. El card sorting consiste en ordenar tarjetas predefinidas dentro de categorías que pueden ser predefinidas o no. En este caso particular, el card sorting constó de 31 tarjetas que correspondían a funcionalidades de la aplicación aliada en 5 categorías que se correspondían a la navegación de aliadas y a la navegación observada en aplicaciones de e-commerce, con la posibilidad de que ellos pudieran agregar más categorías libremente. A partir de estos resultados, se generó una matriz de similaridad que decía en el fondo cuántas veces dos pares de tarjetas eran colocados juntos dentro de la misma categoría. Sin embargo, era difícil observar como los resultados simplemente con eso. Entonces se generó un dendrograma para ver en el fondo lo que nos interesa, que es cómo se clasifican estas tarjetas dentro de categorías. Y de eso se pudo notar que aquí, por ejemplo, este clúster que se ve grande en rojo, es que las emprendedoras tienen la tendencia a ordenar, a poner funcionalidades dentro de la categoría buscador. De hecho, se hizo después un primer testing donde se encontró también que las emprendedoras a las que se les hizo el testing tendían a buscar funcionalidades en el buscador de las aplicaciones. Entonces, a partir de eso se hizo un prototipo de baja fidelidad en Miro, compuesto por 116 sprints, donde las principales propuestas de diseño fueron hacer una sección necesito ayuda que fuera fácilmente accesible. Aquí se ve la pantalla de inicio y acá se puede ver que la sección ayuda está en la navegación principal. Se implementó la nueva navegación encontrada en el card sorting según las preferencias de las emprendedoras. Se incorporó el soporte de búsqueda de funcionalidades en la barra de búsqueda, la búsqueda por voz, porque había emprendedores que tenían problemas al usar el teclado de los teléfonos. Y se hicieron modificaciones visuales varias, como una interfaz más minimalista, y diría que lo más importante, evitar el scrolling vertical y horizontal, porque se notaba que tenían muchos problemas con el scrolling. Luego esto se evaluó en un segundo testing y a partir de los resultados de este testing se hizo un prototipo de alta fidelidad en Figma llamado Old School Alias, compuesto por 191 screens. Eso se puede ver a través del código QR. Y dentro de las modificaciones que tuvo esto fue agregar un glosario de términos y de símbolos de la aplicación para justamente las usuarios que tenían menos experiencia, es decir, que les faltaba más bagaje tecnológico y por lo tanto tienen que aprender desde cero a usar aplicaciones. Una nueva simbología para enfoque en accesibilidad. Para ello se encuestó a 8 personas de la tercera edad para ver qué símbolos asociaban con ciertos términos. Y de hecho estos símbolos se ven acá abajo porque son principalmente los que seleccionaron para la navegación principal. Se implementó la paleta de colores variadas y se hicieron modificaciones visuales varias, como por ejemplo aumentar el tamaño y el grosor de la letra, agregar sombra a los botones para que se note que son botones, o hacer componentes más grandes y cosas. Bueno, ya mencioné anteriormente, pero cada uno de estos prototipos se evaluó según un testing.
En el primer testing fue exploratorio y se evaluó aliadas y aplicaciones de e-commerce para ver, como ya mencioné, cuáles eran los principales problemas de las emprendedoras. Luego se evaluó el prototipo de baja fidelidad. Se evaluaron aquí, por ejemplo, esta funcionalidad de buscar cómo crear un producto para ver cómo iba con la sección necesito ayuda y qué tan útil era para ella. Y la de buscar crear un producto por voz no fue tanto para ver qué tan buena es la búsqueda por voz, porque en verdad en un prototipo es difícil de evaluar eso, sino que fue más bien exploratorio para ver qué tan cómodas se sentían las personas de la tercera edad con este término con el que muchos no estaban familiarizados. Luego se hizo un testing final, a modo también de validación del prototipo de alta fidelidad, donde se evaluaron funcionalidades principales de la lista. Entonces, la validación, como dije anteriormente, se hace a través de los testing, pero también a través de, en el fondo, de todo el ciclo de diseño, porque ese es como el fundamento del ciclo de diseño que estábamos. ¿Cómo se soluciona? Espera. Es que yo creo que va a pasar algo que se va a apagar. En todo caso, yo recién voy a buscar el fiscal. Ahí está. Ahora ya debería estar bajo y ahora nos llega el mensaje. Profe, no escucho. ¿Un agudo? Sí. Sí, ¿cierto? Parece que había como un brillo. Es bastante Listo. ¡Listo, Clau! ¿Escuchas un ruido adicional? Hay como un ruido que va bien. ¿No? Ay, yo no Es que- escucho que va bien, es constante. Es constante, lo que pasa es que la gente tiene distintos umbrales de audición. Ahí lo escucho, pero vamos a poner un ratito. Ya lo voy a. No me importa, era otra cosa, no era el problema, pero ya no lo supieron. Ya. Entonces, de identificar a los usuarios, a los grupos usuarios, se establecieron los requerimientos para la validación de este proyecto y dentro de ellos se identificaron dos principales dificultades. La dificultad para utilizar aplicaciones móviles por parte en general de ambos grupos y en parte por las personas con menos experiencia, la dificultad para aprender a utilizar aplicaciones móviles. Esto por un tema de jerga tecnológica y de símbolos que suelen utilizar. Estos requerimientos se evaluaron según 3 grados de logro. Logrado, si es que estos requerimientos fueran completamente satisfechos y efectivamente componen una solución completa. Parcialmente logrado, si es que no componen una solución completa, pero sí una mejora con la interfaz actual. Y no logrado, si es que realmente no es ninguna mejora con respecto a la interfaz actual. Entonces, por ejemplo, de este primer problema, de la dificultad para utilizar aplicaciones móviles, tenemos que todos fueron parcialmente logrados, porque si bien, por ejemplo, en el primer punto, en donde los usuarios deben ser capaces de navegar a través de la aplicación, a partir del último testing, las emprendedoras sí fueron capaces en su mayoría de navegar a través de la aplicación, pero algunas aún presentaban problemas. Entonces, es un avance, pero no es una solución completa.
Por otro lado, los usuarios deben poder entender el contenido que se les presenta en la aplicación. La mayoría de los usuarios nuevamente sí entendían el contenido de la aplicación, sin embargo, aquellos con problemas visuales, por ejemplo, tenían problemas para leer el texto de la aplicación, incluso en que la letra estaba como más o menos grande y en negrita, y tenían problemas con el color verde de la paleta de aliadas porque era poco contrastante con el blanco. Y los usuarios deben ser capaces de utilizar las funcionalidades de la aplicación. La gran mayoría de los usuarios nuevamente podía hacer uso de las funcionalidades de la aplicación, sin embargo, algunas funcionalidades no terminaban de entenderlas, como por ejemplo la creación de productos colaborativos. Por otro lado, para la dificultad de aprender a utilizar aplicaciones móviles, aquí sí se cumplieron, fueron logrados ambos requerimientos, ya que la sección necesito ayuda sí conformó una solución para este problema de tener acceso en el fondo a la información y de que las personas de la tercera edad puedan comprender esta información y revisarla cuando la necesiten. Bueno, recordando entonces que la tercera edad es un grupo bastante heterogéneo, hay que mencionar los alcances de este proyecto y es que en verdad los dos grupos que no fueron considerados todavía necesitan aún así soluciones a sus problemas, sobre todo aquel grupo que representaba personas que tenían problemas físicos y o cognitivos, porque ya en sí este grupo es bastante heterogéneo y por lo tanto es poco factible o al menos es muy difícil lograr hacer una interfaz que sea completamente inclusiva para este grupo. Sin embargo, el diseño centrado en personas sí compone una manera iterativa de acercarse a una solución y por lo tanto las propuestas generadas en esta memoria sí compone una mejora con respecto a la interfaz actual de Alias. De ellas se generaron dos tipos de recomendaciones y ya con esto finalizo. Las que se ven acá en verde son mejoras que pueden hacerse a corto plazo. Por ejemplo, agregar la sección necesito ayuda o implementar la búsqueda de funcionalidades en la barra de búsqueda, porque se pueden agregar en nuevas versiones de aliadas sin tener que en el fondo reestructurar aliadas. Pero también están recomendaciones que salen aquí en morado que sí requieren una reestructuración más o menos importante de aliadas, como la implementación de la nueva navegación encontrada en el card sorting o quitar el scrolling vertical y lateral, que es un trabajo de diseño importante. Pero eso podría ser también, por ejemplo, como para hacer una versión alternativa de aliadas que quizás sea enfocado más en el diseño. Eso sería, muchas gracias. Una máster. Y con interrupciones entre medio, además. Ah, no, lo después. Ahí no lo descuento, o sea, digamos que te demoraste 20. No, lo después cuando dije el curso, Súper. Muchas gracias por tu presentación. Muy bien. Y entonces ahora te va a hacer preguntas. Oye, demasiado interesante. ¿Te inspiraste en algunas otras o encontraste alguna otra aplicaciones enfocadas a la tercera edad? Realmente no existen muchas interfaces inclusivas para la tercera edad. Yo creo que por un tema de que es costoso y es difícil rediseñar, sobre todo porque muchas aplicaciones están hechas como para públicos masivos, como de muchas edades. Entonces, prefieren simplemente en el fondo esperar a que el problema quizás se solucione solo en el tiempo y se adapten los adultos mayores, lo que igual encuentro que es un poco, bueno, bastante poco empático. Y no solo por el hecho de que es malo como para los adultos mayores actuales, sino que también es poco realista porque en verdad lo que está pasando es que no es que se deje ahora de lado a las personas de la tercera edad, sino que se las está dejando fuera de las transformaciones digitales, no de los productos digitales actuales. ¿Vale? Eso es súper complicado. Bueno, de hecho, mi segunda pregunta era, ¿qué le dirías a un desarrollador, una desarrolladora, como para que haga ese esfuerzo? Ya que contestaste ahí parcialmente,
te lo voy a mezclar con otra pregunta que tenía. Hay unos principios de diseño que se llaman diseño universal del aprendizaje, que de hecho lo que se hace es usarlo para cuando uno crea materiales de estudio, que también se podrían usar acá en aplicaciones móviles. Y el principio detrás de esto es que tú, en vez de desarrollar, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad visual o discapacidad auditiva, pensando como esa persona, tú haces un material de estudio, en este caso, que sirva de forma universal para todas las personas. ¿Tú crees que las cosas que encontraste, las provincias que obtuviste, las lecciones, podrían ser aplicadas como un diseño universal de aplicaciones o quizás tu estudio en específico con una cierta grupo objetivo? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las decisiones tomadas durante el crowdsourcing y las propuestas de navegación, yo creo que responde un poco a eso, porque en el fondo lo que se quería hacer era lograr una aplicación que fuera inclusiva, y a veces las emprendedoras tendían a organizar, a agrupar conceptos dentro de categorías que no son como lo normal que haría, por ejemplo, un usuario como de otro grupo etario. ¿Cómo cuál caso te llama la atención? Por ejemplo, reportar tiendas o reportar productos en la parte de mi cuenta, siendo que, por ejemplo, es difícil encontrar las tiendas que quieres reportar o los productos que quieres encontrar y reportarlos de ahí. Entonces, lo que se optó por hacer ahí fue, en vez de decidir o lo uno o lo otro, es simplemente hacerlo redundante. Si hay como muchas formas de pensar, entonces, ¿por qué no también hay muchas formas de acceder a esa información o a esa parte de la aplicación? Vale. Oye, y me llamó la atención que parece que el buscador como que agarró mucha funcionalidad. ¿Tú cómo explicas eso de que metiera como que el buscador era para todo? ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Y crees que se ve también en otras aplicaciones que el buscador como elemento de interfaz, no sé si no lo estamos aprovechando mucho o no se está entendiendo, o quizás es un problema que el buscador está mal diseñado, porque el buscador agarró mucha importancia? Yo creo que la importancia que tiene el buscador justamente para las personas mayores es que lo primero que aprendieron a usar fue el buscador de Google. Entonces, para ellos, usar cualquier buscador de cualquier aplicación es como usar el buscador de Google. Sí, también está como el Siri en el celular, o sea, como siempre está la barra presente en todas partes. Otra cosa que me llamó la atención es que parte de tus propuestas, de tus sugerencias, van en mejorar los botones, los contrastes, las letras. Y ahí tengo dos preguntas. La primera, y después te hago la otra. La primera tiene que ver si las propuestas de mejoras salieron en base a estas entrevistas, a encuestas exclusivamente, y o si también tuviste la oportunidad de apoyarte en los guidelines de accesibilidad, por ejemplo, de la W3C, o si no lo pudiste ver, ¿cómo salió esa idea de...? Salieron de tres cosas. Primero, de las entrevistas y de los testing, porque las personas decían explícitamente que lo que más les gustaba era leer la letra que aparecía ahí, por ejemplo, o ver las cosas. También algunos papers, no me acuerdo exactamente cuáles, pero mencionan justamente que algo que se repite harto es que tienen que tener letras grandes, contrastantes, colores contrastantes, y que los botones tienen que tener símbolos y decir qué son también. Porque, de hecho, de los testing, las personas de la tercera edad tienden a apretar más símbolos que texto que está dentro de un botón. Y lo otro diría que también fue como un poco de experiencia personal. Yo vivo con mis abuelos y los he observado y sé en general cuáles son como problemas que se repiten como para todo tipo de interfaces. Entonces, como la mezcla. Súper. Y respecto justamente a esas interfaces, tú al comienzo, en nuestro marco teórico, mencionaste que si bien esta es una población súper heterogénea, la tercera edad tiene ciertas características que tienen que ver con que hay algunos declives en los términos de salud mental, salud física. ¿Qué crees tú? Estamos generalizando, pero pensando como el adulto mayor o adulta mayor promedio, ¿a cuál característica tú estarías ayudando, aportando más por esos cambios de interfaz que estás haciendo? ¿La parte psicomotora, física, psicológica, cognitiva? Yo creo que, bueno,
en general, el hecho de poder usar aplicaciones móviles por parte de las personas de la tercera edad les brinda cierto grado de independencia adicional, porque actualmente en verdad ellos se sienten muy dependientes en cuanto a cosas tecnológicas. En ese sentido, por ejemplo, ¿quiénes son los que más pueden aprovechar esto? Personas que tienen a lo mejor problemas de movilidad, que necesitan hacer trámites como online preferiblemente, pero que actualmente tienen que, por ejemplo, pedir alguna ayuda por teléfono para que vaya alguien a sus casas, están frustrados, por ejemplo, o de que alguien los tenga que llevar a algún familiar para poder hacer los trámites. Algo que quería mencionar, que no tenía tiempo en la presentación, pero como un dato muy interesante, es que las personas entre 60 y 75 años, el 90% de ellas son personas completamente autovalentes. Los problemas de dependencia empiezan a aparecer ya con el deterioro físico y cognitivo después de los 80 años. En el fondo, lo que quiero decir es que creo que hay como una percepción equivocada, como un prejuicio hacia cuáles son realmente los problemas de las personas de la tercera edad, porque hay que recordar que hace 10 años muchas de estas personas no eran de la tercera edad. Entonces, por ejemplo, día a día, saliendo un poco del tema, cuando alguien quiere ayudar a una persona de la tercera edad que a veces no necesita ayuda, y se acerca y le dice, hola abuelita, ¿eso me ayudó? Quizás muchas veces se agradece un poco el gesto, pero también hay personas que se sienten un poco mal porque sienten que las están tratando como si no fueran capaces de valerse por sí mismos. Y la última pregunta para dejar a tu profesora así preguntada. Ya lo hiciste, pero. Nada. Estamos muy parecidos, no sé. Pero mira, esta es una pregunta egoísta. Yo trabajo en la parte de informática educativa. Entonces, usualmente, mis estudiantes van por la metodología A, B, por C, cuantitativa, la cuestión. Y uno trata de convencerles de que la parte cualitativa tiene su valor. ¿Qué les podrías decir tú a todos tus compañeros, y sobre todo compañeros hombres, que no creen en las metodologías cualitativas? ¿Qué les podrías recomendar tú como de valiosos para asuntos de investigación? Que en general, incluso los métodos cuantitativos tienen un carácter cualitativo. No es llegar y solo recibir la información, sino de qué hacer con esa información, cómo leer esa información y cómo extrapolar esa información. Entonces considero de que tanto los métodos cualitativos como cuantitativos son válidos cada uno para cosas específicas y deberían usarse de manera conjunta. Entonces siento que no tiene sentido solamente usar métodos cuantitativos. Oye, Andrea, de verdad me dejó sin preguntas. Qué interesante. Pero voy a empezar por algo mucho más sencillo. A mí me encanta el trabajo que hiciste, mucho trabajo, y al menos a mí me enseñaste un montón de un tema en el que yo había trabajado mucho. Así es que súper valioso, como no solo el tema que elegiste, pero además como la forma en que articulaste los distintos métodos. Es como para llevarte a mi clase de diseño a cada persona y decirle así como, así se hace. Así que con eso muchas felicitaciones. Creo que me quedan dos preguntas como las cosas que podía haber preguntado. Y no me quedo pegada con la idea de como aceptar la diversidad de la gente mayor. ¿Y cuál será la mejor solución, no? Porque uno podría decir, ya tenemos que hacer como old school alianza. ¿Tendremos que hacer old school todo? ¿O old school de este tipo y old school de este otro tipo? Como que si tuviéramos todos los metas del mundo, si tuviéramos todas las buenas intenciones del mundo, si no tuviéramos restricciones como de factibilidad, ¿qué esa solución apuntar a ciertas poblaciones que quizás no están, o el software actual no está hecho para esas poblaciones que tenemos? De hecho, estuve pensando algo justamente en esta pregunta, y es que es complicado porque, por ejemplo, cuando tomas simplemente a las personas que ya tienen problemas justamente físicos o cognitivos, supongamos que sí se puede, por ejemplo, incluir cosas como cosas para las personas con problemas físicos, así como personas no videntes o personas que no pueden escuchar. Y se solucionara eso porque en el fondo habría como mucha variedad de cómo se muestra el contenido.
aún así hay problemas que no se pueden solucionar realmente. Por ejemplo, las personas que tienen deterioro cognitivo no tienen un problema con las interfaces, tienen un problema ya en su día a día y en el fondo no hay mucho que hacer con eso. Entonces yo creo que siempre es bueno intentar como abarcar como la mayor cantidad de gente posible, ser como lo más inclusivo posible, pero también hay que tener en consideración de que hay ciertas limitaciones que ya se escapan del desarrollo y se escapan del diseño. Ya. Y otra pregunta, y quizás igual relacionada, pero en algún momento usas algo como 5 principios quizás del software inclusivo, algo así, y usas el quinto, ¿no? De la talla del curso que sí, Sí, algo así. a ver. Muy bonito el último. Que habla de la colaboración. Sí, sí, ese tipo de necesito inspirarme de nuevo. Eso estuvo súper interesante. Autosuficiencia, colaboración y participación. Eso. Ya voy llegando, voy llegando. Está ahí. Sí, está bien. Ahí. Ah, eso va a ser. Muy bonito. Súper. Y entonces, ¿cómo crees tú que se hace la batalla a la autosuficiencia en la propuesta que tú estás haciendo finalmente para old school aliadas? O si voy a dar un ejemplo, así como, ¿dónde crees tú que tus aportes en la versión final calzan con esa última parte? Estoy completamente segura de mi respuesta. Como que incluye una notita al pie en la memoria. Yo creo que en la sección necesito ayuda. El darle a las personas de la tercera edad una forma de aprender ellos solos, de poder ayudarse a sí mismos. De hecho, también es un poco ayuda a lo que dice del empoderamiento, porque, por ejemplo, uno ya se siente bien cuando aprende algo, pero cuando aprende algo solo, cuando se puede ayudar a sí mismo, es una sensación de que uno es capaz de hacer cosas. Y eso realmente es justamente lo que necesita como este sector de la población, que es la sensación de que ellos no se han quedado atrás, de que ellos todavía pueden hacer cosas, todavía pueden aprender. Ya, última pregunta. También encontré súper interesante esto del buscador. Honestamente, a mí nunca se me hubiese ocurrido buscar una funcionalidad en el buscador. Sin embargo, ahora que lo pienso, las nuevas versiones de Android tienen eso. Y no solo las nuevas versiones de Android, de hecho, hace mucho tiempo lo vemos en las aplicaciones de ofimática. Estaba yo. Nunca las había usado. Es verdad, hasta el borde de la El cuerpo arriba, que sale buscar, uno puede buscar funcionalidades ahí. Entonces, si uno lo extrapola, tiene sentido. Mi esposa, yo no esto para buscar cualquier cuestión. Muy sorprendente, como que nunca había razonado sobre eso, y claro, hace un montón de sentido. Un poco también con lo de la autosuficiencia que tú dices, cuando como que hay que dar distintos puntos donde uno pueda resolver esas dudas, y hay lugares como más naturales, ahí hay que tratar de trabajar. Ya, yo estoy lista con mis preguntas, y como te decía, a mí me encanta tu memoria, así que no tengo más cosas que felicitarte por eso. Y nada, con la Andrea nos vamos a retirar unos segundos. ¿Nosotras nos retiramos? Retirémonos. Ah, tiramos cosas. Y ahí volvemos. Hola a todas y todos nuevamente. Ha llegado el momento de la decisión final. Ya pasó la parte del protocolo en que Paula nos presentó, hicimos las preguntas. El comité se ha reunido y Andrea y yo creemos que tu trabajo escrito es hermoso. Creemos que es de muy alta calidad, una memoria muy linda, de las mejores que hemos leído en el último tiempo. Aunque nosotras solo tenemos último tiempo en la Santa María, pero de las mejores que hemos leído. 4 años. Sí, de los últimos 4 años. Y tu presentación y tu defensa estuvo muy bien. Contestaste nuestras preguntas y abordaste bien las cosas que nosotros tratamos de encontrar para preguntarte. Y por eso vamos a asignar una anotación a tu escrito y una anotación a tu presentación y defensa. Y ya eres toda una ingeniera civil en informática y
Ya una colega hace esta felicitación, Paula, se ha terminado esta época de tu vida. A empezar la siguiente. ¡Bravo! Vaya a felicitar a su tía, a su pareja. Sí, Coca-Cola, va a comprar vinos ahora. Entonces, ahora cuando tú levantas la copa, haces el discurso, aplaudimos, sacar la foto. Ay, no hay que hacer discurso, sí. No, sino que No se lo quiere. La complicación. Ya, a ver, ¿qué puedo Pero puedes tomar invitados. Espérate, y el protocolo también, que las personas hay que sacarse fotos, los Ay, invitados, sí, sacarse pero- fotos. Las dos no querían que yo- Yo no sé si las banderitas las vamos a poner. Pero hoy día banderita. Ay, para mí no me Esas llegan. que faltaron. A mí no me tuvieron banderita ya. La Paula, ¿te crees la favorita? Vamos a mover este computador un momento para que no está tanta ya. ¿Dónde están? Ya. Ahí. Me quedó mi. No particularmente está. Ahora tenemos las banderitas. Creo que hay. Las chenas. Hay que estar cerca del cartel. Cuenta con todo. Está mal, está mal, pero siempre nos confunde. Confundamos el personaje. Yo creo que ahí le van a salir. Ya, ¿me sacan la mascarilla? Ah, Estaba pensando que le van a salir las Coca-Cola. no. El hombre sabe. No. No, 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 no.